Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta noche vamos a hablar especialmente de vivienda, pero también tendremos turno para hablar de medio ambiente y de territorio. Y es que esta noche nos acompaña la consellera, como les decía, de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, porque ha venido esta mañana a dar a conocer pues la ayuda de eficiencia energética que se ha llevado a cabo en un inmueble. De todo esto le vamos a preguntar esta noche a Ángeles Vázquez. Ángeles, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Antes de nada, antes de preguntarte el motivo de la visita que has hecho aquí en Ferrol, a finales de año decías que este año es clave para su departamento porque las políticas de vivienda, medio ambiente y territorio van a ser fundamentales para una recuperación social y económica que necesita Galicia, por lo tanto, año clave. Este es un año clave, comenzamos dando muchísima información en el año 2022. Es el momento donde Europa dio un paso al frente y por lo tanto tenemos que actuar en las viviendas, en los grandes edificios, unas actuaciones que tienen que conllevar pues minorar el número de emisiones de CO2, pero sobre todo eficiencia energética para tener espacios más confortables. Y por lo tanto esos recursos europeos tenemos que ser capaces de invertirlos en el territorio. De ahí que hayamos montado una oficina específica para dar a conocer todas estas ayudas que tengo que decir que están resultando muy bien y que ya tenemos ejemplos como el que vinimos a ver en el día de hoy. Pero no solo en materia de medio ambiente, es que también hay algo fundamental como es el turismo de naturaleza, que tenemos que exportar, que tenemos que dar a conocer y que es un recurso económico que influye muy positivamente en el Producto Interior Bruto y Galicia es una auténtica joya y por lo tanto tenemos que seguir dinamizando y apostando por ese turismo que en todo caso debemos desestacionalizar porque Galicia es hermosa en cualquier época del año. Y que parece que se va consiguiendo poco a poco esa desestacionalización del turismo. Efectivamente se está consiguiendo porque ya no es el concepto de me voy en el verano a Galicia. Ahí está la Semana Santa que cada vez procuramos poner más en valor, la primavera, pero incluso los paisajes maravillosos que tenemos en otoño y es algo que tiene Galicia, ¿no? Somos envidia de otras comunidades autónomas y por lo tanto desde los parques naturales al Parque Nacional, las reservas de la biosfera o los monumentos naturales, todo eso tenemos que ponerlo en valor, nuestras rías y nuestros cascos históricos. ¿Ya? De este mismo asunto hablo en la Feria Internacional de Turismo, ¿qué tal fue? Bueno, pues es una feria en la cual hay que estar, es una feria de referencia. Efectivamente, cada año damos a conocer nuestros espacios. El año pasado planteábamos algo que creemos fundamental, que es descubrir Galicia encima de un transporte que no emite CO2, que es la bicicleta. Además es un transporte saludable, son muchas las rutas, a través de una app podemos dar a conocerlas, hay muchas rutas en torno a Ferrol y su comarca y este año ya nos centramos en lo que son los monumentos naturales, ¿no? Esos espacios singulares que por esa rareza pues hay que protegerlos. Volvemos al asunto, como decía anteriormente, habías venido hasta Ferrol para dar a conocer esa ayuda de eficiencia energética en un edificio de Caranza. Cuéntenos exactamente. Bueno, pues estas son ayudas muy importantes, son muy importantes porque van destinadas sobre todo a la envolvente de los edificios para ser más confortables, para ahorrar desde el punto de vista energético, también para las cubiertas, incluso para el cambio de calefacción y sanitarios. Esta ayuda salió en el mes de mayo, le dimos toda la difusión necesaria y eso pues nos lleva a que solo en La Coruña tengamos 1000 viviendas que se han beneficiado de estas ayudas. En concreto son 21,6 millones de euros y en el caso de Ferrol son 38 viviendas. Llaman la atención que en Coruña sean 1000 y en Ferrol 38.
Pues tenemos que seguir dando a conocer este tipo de ayudas. Nos acompañaba la Asociación de Vecinos, ahí estábamos con el director de obra, hablábamos también con el presidente de la comunidad. Es un trabajo donde sobre todo tiene que llegar la información, porque son ayudas de cuantías trascendentales. En este caso, en un edificio de 34 viviendas, llegamos a aportar el 50% de la ayuda. Son 114.000 euros. Es un recurso que la gente tiene que saber que existe, y además es un recurso que nos gustaría que se fuera implementando en todos los barrios. En este caso era el barrio de Caranza, que es un barrio y una zona con una edificación de los años 60 y 70 que necesita revitalizarse. Eso supone valorizar incluso tu vivienda en caso de que tengas que venderla, que tengas que alquilarla, pero sobre todo porque te da muchísima calidad de vida. En invierno vas a estar más calentito, en verano vas a estar más fresco, y sobre todo vas a ahorrar. ¿Quién puede optar a este tipo de ayuda? Pues puede optar tanto las viviendas a nivel individual como las edificaciones. Y nosotros, bueno, disponemos de una oficina donde le podemos dar todo tipo de información. A mí me gustaría muchísimo que se involucraran los ayuntamientos, porque en realidad es vida, es también economía, es economía para las empresas, para los técnicos, los arquitectos. Bueno para todos. Efectivamente, es bueno para todos. Y bueno, tienen que saber que este mismo tipo de ayudas van a volver a salir en los meses de febrero y marzo, y como ya hay ejemplos en la ciudad, es cuestión de copiar esos ejemplos y que no se queden sin ayuda. Habla de una oficina, ¿cómo pueden llegar a esa información? Esa información puede llegar a través del Instituto Galego da Vivenda o Solo. Ellos mismos van a derivar si son ayudas que tienen un componente fundamental, que son las de eficiencia energética, que van a través de fondos europeos. Ahí tenemos desde arquitectos, asesores jurídicos, incluso administrativos. Y hay algo fundamental, que es una herramienta que dimos a conocer hay escasos días, donde cualquier persona de Ferrol, poniendo la dirección de su vivienda, ya le va a salir como un pequeño examen que le dice dónde debe de actuar en su vivienda, qué opciones tiene, la cuantía aproximada que le va a valer y el tipo de ayudas que tiene la comunidad autónoma en ese momento. Esto deja claro completamente lo que puede hacer uno. Parece que están todos los trabajos hechos directamente para que lo solicite el que lo necesite. Efectivamente, no siempre es fácil convencer en una comunidad de vecinos a 34, ¿no? A 34 pues personas que tienen pues situaciones económicas distintas. Tienen que saber que las ayudas pueden llegar hasta el 100%, que en el caso de eficiencia energética son 21.750 euros, pero si tuviesen que hacer trabajos con amianto se pueden incrementar hasta en 12.500 euros, y si aún así tuviesen problemas, incluso tenemos ayudas con intereses muy bajos, o hay casos que incluso sin intereses. Además, también se contempla la posibilidad de cambios de ventana. Efectivamente, estas son otras ayudas que son complementarias con las que acabo de decir, que llamamos además ayudas de ventanas, para no perdernos en esa amalgama de ayudas que tenemos, que son 3.000 euros por edificio. Tienen que justificar un 7% de ahorro energético, pero que es una ayuda también cuantiosa, muy importante, y que vamos a ver si tenemos la posibilidad de incrementarla en el año 2023. Estaremos atentos entonces de aquello, porque también ese cambio de ventanas ayuda a esa eficiencia. Si tienes una buena ventana, pues tenemos esa mayor eficiencia energética. Seguimos hablando de ayudas y mejoras, porque estas no son las únicas que lleva a cabo la Xunta aquí en Ferrol. De hecho, hace unos meses convocaba a los diferentes responsables locales de la comarca para dar a conocer ayudas de rehabilitación en la ciudad. Entre esos programas se encuentra el Plan Rexurbe. Cuéntenos un poquito cómo se encuentra aquí en Ferrol, porque parece que las licencias, la subida de los precios está perjudicando un poco este plan.
Pues este es un programa exitoso, y digo exitoso porque lo ampara absolutamente todo. En el caso de Ferrol es la ciudad donde tenemos más inmuebles adquiridos. Teníamos 19 inmuebles adquiridos. Tengo que decir que en los 3 últimos años fuimos capaces única y exclusivamente de rehabilitar uno, donde ya está viviendo pues 2 personas, 2 familias. A unos precios pues muy asequibles, sobre todo dirigido a jóvenes para que puedan independizarse y que eso no suponga una gran carga. Y ahora tenemos 18 a los cuales tenemos que añadir 5 más, que estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y por lo tanto firmaremos en breve las escrituras que vamos a adquirir, que es gente que llega un momento que dice no la voy a rehabilitar, no me interesan otras condiciones, pues se la voy a vender a la administración. Se presentaron 8 inmuebles, 5 reúnen los requisitos y están aportando la documentación, con lo cual a esos 19 inmuebles tenemos que unir otros 5, ya tenemos 24 inmuebles. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que las licencias siguen demorándose en el tiempo y no hay excusas. Y cuando digo no hay excusas es que hay unos proyectos que están hechos donde se sentaron los técnicos del Instituto Galego de Vivienda o solo con los técnicos del Ayuntamiento, se cumple absolutamente todo, pero aún así hasta año y medio tardaron en darnos ciertas licencias. ¿Y qué ocurrió en este año y medio? Pues lo que saben las personas de a pie, las personas de Ferrol, que los precios se incrementaron sustancialmente. Nosotros para agilizar ya teníamos adjudicadas esas viviendas a los constructores y ahora los constructores lo que nos dicen es, conselleira, nosotros no podemos ejecutar esa obra con estos precios, con lo cual ahora, en el momento de la apertura de los presupuestos de la Xunta, los volvemos a quitar de nuevo a licitación. ¿Pero eso qué supone? Pues supone que perdimos 3,5 millones el año pasado, 3,5 millones el anterior. Ferrol ya perdió 7 millones de euros, ya podíamos tener mucho rehabilitado y no nos dieron la oportunidad de poder hacerlo, pero es una oportunidad que pierde Ferrol. Y yo creo que en los ayuntamientos hay que marcar prioridades y esta tendría que ser una prioridad. Por lo tanto, eso, tenemos licencias ahora concedidas que de nuevo tenemos que quitar a concurso por el alza de precios. Tenemos otros casos que todavía siguen ahí en el tintero dando un poco de vueltas, que esperemos que por el bien de la ciudadanía nos concedan la licencia y al final yo espero llegar aquí dentro de un año y decir lo conseguimos, ya empezaron las obras y que Ferrol se convierta en un ejemplo. Sería un ejemplo para todo Galicia, sería un ejemplo para la Xunta de Galicia, pero sobre todo también sería un ejemplo para el Ayuntamiento de Ferrol, porque es por involucrarse en un proyecto que es el proyecto Resurbe, que por cierto todavía estamos pendientes de que nos envíen el plan dinamizador del área Resurbe. Pues ahí lo dejamos para ver si se lo recordamos y lo mandan, porque es una pena que por falta de licencias no se puedan llevar estos proyectos, que volvemos otra vez a las mismas. Beneficia a todos. Efectivamente, beneficia a todos, por un lado porque haces una ciudad y un casco histórico hermoso, que es lo que debería de tener Ferrol. Y carente a día de hoy. Efectivamente. En segundo lugar, porque propicias tener una vivienda pública de calidad, para jóvenes, para familias, que se les hace cuesta arriba pues, comprar una vivienda. En tercer lugar, porque revitalizas el casco histórico que se está muriendo paulatinamente y ya con el programa Resurbe no solo nos centramos en la vivienda, sino que hablamos de accesibilidad en las calles, valoramos qué poder hacer con los bajos comerciales, si tiene sentido, si hay que modificar algún tipo de ordenanza, es decir, es algo fantástico para la zona y las administraciones estamos para eso, estamos para dar soluciones a los vecinos y créanme que no, por la Xunta de Galicia no es
y por esta consellería tampoco procuramos hacer todo el esfuerzo posible y no siempre recibimos bueno, pues lo que a nosotros nos gustaría, pero no por nosotros, sino por los vecinos de Ferrol. Con respecto a los objetivos marcados para este curso, ¿se prevé entregar algún edificio, por tanto? Es imposible este año entregar edificios porque no están empezados, porque al darnos en el último trimestre la licencia, pues no eres capaz de justificar el importe, con lo cual es que ya volvemos de nuevo a un nuevo proceso. Lo que sí yo espero es tener opciones a que sí tengamos varios edificios ya en construcción y en rehabilitación, y sobre todo lo que sí, pues adquirir otros 5 inmuebles a mayores, que son inmuebles fantásticos, y por lo tanto, bueno, pues tener esa vivienda pública de calidad, muy bien rehabilitada, que es lo que se merece Ferrol. Hablamos de nuevo de ese encuentro en el que se convocaron a diferentes responsables locales de la comarca para hablar de esas ayudas. En ese encuentro hablaba de casi 500 millar de pisos protegidos en el Bertón. Sí, efectivamente, ahí tenemos pisos protegidos, que es otra fórmula, es también otra opción de sacar al mercado pues, parcelas, ¿no?, que son de la Xunta de Galicia, al cual pues, tiene la opción de comprarlo o alquilarlo, tanto cooperativas como promotores a nivel individual. Y en el momento en que ya esté hecha la construcción, que tiene que ir con unos límites de precio para después alquilar, que las personas que quieran alquilar que tengan opciones, ¿no?, opciones a través del bono social alquiler para aquellos que tengan menos recursos, o opciones a través de otros ámbitos que son las ayudas, como por ejemplo las ayudas que damos para jóvenes, para que tengan hasta 250 euros para poder independizarse. Habló también de subvenciones para recuperar edificios dentro del área de rehabilitación integral del ARI. Pues sí, son las denominadas ARIs, áreas de rehabilitación integral, y aquí tengo que hacer un paréntesis. Galicia es la comunidad autónoma que más áreas tenía. De repente el gobierno central, y sin atender a las demandas de las comunidades, pero sobre todo sin atender a Galicia, porque sabéis que en cada ARI aparte tenemos una oficina donde se da información específica a los vecinos para que opten a todas las rehabilitaciones. Pues de repente deciden que ya no van a existir las ARIs, y entonces estas tienen que, las acabamos de transformar, si quieren así los ayuntamientos, en ayudas de barrio. Están cumpliendo la misma función, pero es cierto que se acabarán las ARIs para comenzar lo que son las ayudas de barrio. Nos tendremos que habituar a otro nuevo nombre, a otro término. Aquí las ayudas, en la gran mayoría de los casos, alcanzan el 35%, son ayudas muy demandadas, es una rehabilitación integral donde, bueno, pues se puede hacer desde la fachada, las ventanas, la cubierta, pasando también por el interior. Y otra de las ayudas que son muy importantes y que quitaremos también este año, entre los meses de febrero y marzo, son las ayudas para accesibilidad. Tenemos que procurar tener edificios accesibles, desde el cambio de ascensores que incumplen la norma, pasando por edificios que no tienen ascensores para que los tengan, o incluso rampas de acceso. Y estas ayudas, que en este caso pueden alcanzar el 45%, pero si hay personas mayores de 65 años o personas con algún tipo de discapacidad, se incrementan sustancialmente, incluso hasta el 70%, también nos sirven pues para adaptar las ventanas, las puertas a las medidas, para que pueda pasar desde una camilla hasta una silla de ruedas, o el cambio de bañeras por duchas, ¿no?, que tanto son demandadas llegada una cierta edad. En definitiva, que el que no quiera rehabilitar es que no quiere, porque por opciones y posibilidades de ayudas hay unas cuantas desde el ente autonómico.
Tenemos muchas ayudas en marcha. Yo creo que tenemos que llegar con la información. Yo ahí sí os doy las gracias a este medio de comunicación, porque es una manera de llegar también al ciudadano, pero que recurran también a las oficinas ARIS, al Instituto Galego da Vivenda e o Solo, y luego pedirle al ayuntamiento que sea ágil a la hora de dar las licencias, que también es fundamental, porque la gente solicita las ayudas, tiene que pedir la licencia correspondiente. Bien, es cierto que con la ley de rehabilitación, en algunos casos, bueno, con una declaración responsable ya serviría, pero aún así todos debemos de ir de la mano para llegar, porque los fondos europeos, en principio, los tenemos hasta el año 2025, por lo tanto... si no, se perderían. Perderíamos y no sería justo para nadie, ¿no? Cambiamos de asunto porque me gustaría preguntarte por la segunda edición de las Jornadas Puerto Empresa que se celebró aquí en la ciudad naval y en la que asistió. El tema era hablar sobre, analizar, mejor dicho, la nueva realidad en un contexto de crisis energética e impulso de energías renovables, jornadas en las que participó y en el que el hidrógeno verde era uno de los protagonistas. Pues yo aquí tengo que felicitar al presidente del puerto, porque la verdad es que organizó unas jornadas impresionantes donde efectivamente están energías renovables. Estamos en un momento cambiante a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel europeo. Nosotros lo que sí demandamos es esa transición ecológica que sea justa, y cuando hablamos de justicia es, por supuesto, vamos de la mano con el Ministerio, vamos de la mano con Europa, pero no queremos dejar atrás puestos de trabajo, y para eso encima de la mesa hay muchos proyectos, pero son proyectos que necesitan financiación, esa financiación que está llegando también de Europa, que se traduce en los PERTE, que muchos de ellos todavía no están convocados y que urge convocarlos, porque Europa no va a estar esperando por España. Por lo tanto, ahí se vio, hay ganas, hay muy buenos promotores, hay grandes técnicos. Galicia reúne muchas de las condiciones para el hidrógeno verde. Galicia tiene viento, Galicia tiene agua, y por lo tanto debemos de seguir avanzando en proyectos que son fundamentales, porque de la energía dependemos, necesitamos energía para todo. Por lo tanto, con una planificación pues tenemos que ir avanzando, y estas jornadas dan vida, le dan vida a Ferrol. Es como la interacción puerto-ciudad que es fundamental en estos casos. Y que casos. Estamos viendo que está llevando a cabo, en este caso, Francisco Barea. Y que sí, es cierto que Francisco Barea hizo también un muy buen trabajo en la Consellería de Medio Ambiente. Lo hizo como director del Instituto de Estudios del Territorio, tiene una gran experiencia, es un gran técnico y va a ayudar a revitalizar sin duda la zona. Con respecto a la industria gallega, ¿se está esforzando con ese cambio ambiental que tiene que llevar a cabo para seguir los objetivos medioambientales? La industria gallega se está esforzando, el gobierno gallego está al lado de la industria. La industria en este momento lo que quiere es tener claridad, y cuando digo tener claridad es saber qué va a ocurrir con los fondos. A veces ponemos de ejemplo Portugal, pero en Portugal están siendo más ágiles, y están siendo más ágiles porque desde el gobierno tienen claro hacia dónde quieren ir. Y en el caso del gobierno nuestro, a nivel central, pues hay varios gobiernos, con lo cual, aunque hacia el exterior parece que todo fluye, luego cuando te adentras te encuentras con que hay ciertas reticencias, y eso está provocando pues cierta inquietud en la empresa gallega, que sin duda tenemos que presumir de ella, porque
se está adaptando a los nuevos tiempos, la tecnología está siendo fundamental, pero tiene que vivir, y vivir también supone depender de la energía. Seguimos hablando del hidrógeno verde y ese macroproyecto que daba a entender MERS, que se quería instalar aquí en Galicia, y aquí desde Ferrol dijimos que se venga aquí todo el mundo, decíamos a ver si hay posibilidad y lo que supondría que viniera a la ciudad. Bueno, pues la verdad es que lo triste de todo esto es que los políticos tenemos que dar soluciones, pero los políticos debemos de mantener un diálogo y no nos podemos enterar de un proyecto a través de los medios de comunicación. Es que es totalmente injusto. Porque luego dependen de las comunidades autónomas también para instaurarse. Fue un anuncio, yo espero que se haga realidad. Lo que tenemos que hacer es tener una Galicia fuerte y unida. Por supuesto, tenemos que vertebrar todas las zonas y Ferrol no puede ser menos en absoluto, pero es un anuncio y ahí está. Veremos cómo acaba de aterrizar en Galicia. Que aterrice. Que aterrice. Y bien, y si es aquí en Ferrol, mucho mejor. Voy a cambiar de tema, pero me gustaría preguntarle por el qué buscan con la futura ley gallega de ordenación del litoral. Pues lo que buscamos es defender a Galicia. Es una ley de Galicia y para Galicia. Desde el año 2018 tenemos la costa paralizada. Se ha ideologizado la costa, es ideología lo que quiere meternos entre mente y mente el Ministerio de Transición Ecológica y por lo tanto hay una parálisis, y cuando digo parálisis es que se nos recurre desde los planes de marisqueo, que son competencia de la Xunta de Galicia. Ahora mismo el Tribunal Supremo acaba de decirle al Gobierno Central que no tiene razón. Le acaba de dar un gran tirón de orejas y encima tiene que indemnizar a la comunidad autónoma y también, bueno, pues a las personas que en este caso fueron perjudicadas. Se nos recurren las licencias a nivel municipal, da igual el municipio, en este caso es Camariñas, por una simple rehabilitación. Era una residencia que querían convertir en casa de huéspedes. El uso sigue siendo residencial. Lo que ocurre es que los moradores, en vez de ser siempre los mismos, pues se alternan, una casa de huéspedes. También de nuevo el juzgado nos acaba de dar la razón, le acaba de dar la razón al ayuntamiento, y no podemos seguir así. Es que cada vez que queremos hacer algo en la costa, al final se acaba judicializando, se acaba recurriendo. Y por lo tanto, el Estatuto de Autonomía es claro, tenemos competencia en la ordenación del litoral y queremos ordenar el litoral. Y queremos darle vida al litoral. Y lo queremos hacer bajo tres premisas. Una, que es fundamental, el medio ambiente. Otra es la parte social y la económica. Si no tenemos gente en la costa, difícilmente podemos cuidar la costa. Y no cuidar la costa supone una muerte anticipada de la misma. Por lo tanto, queremos rehabilitar, queremos hacer sendas litorales, queremos un turismo de calidad excepcional, pero queremos que la cadena Mar Industria pueda seguir apostando por la costa, porque son industrias que necesitan agua del mar y que no hay ninguna justificación para decir que no puedan estar ahí instaladas. Es que el efecto desde el punto de vista medioambiental de trasladar estas industrias, como puede ser una conservera, a un polígono industrial, igual es muchísimo, igual no, es que es mucho más perjudicial que estar al lado de la costa. Por lo tanto, huimos de esa uniformidad de decir que la costa es toda igual. En Galicia tenemos en la costa desde ecosistemas que tenemos que cuidar y preservar. Una zona, un área a la cual decimos, bueno, pues es la área medioambiental, que denominamos AMA. Tenemos otra parte de la costa que ya, aunque necesitamos cuidarla, podemos instalar otro tipo de
actividades, ¿no? Pues imaginaros un núcleo rural. Tiene que haber otra actividad y no tiene el mismo grado de cuidado que tienen los ecosistemas. Y luego hay otras zonas que ya son totalmente urbanas, como puede ser el puerto, que ahí lo que tenemos que hacer es humanizar, pero ya no renaturalizar, porque no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a cuidar mejor la costa, vamos a tener seguridad jurídica sobre la costa y oye, la Constitución está para cumplirse, el Estatuto de Autonomía también está para cumplirse, el Consejo Consultivo nos dice que podemos hacerlo, lo está haciendo quien mejor conoce la costa y no encontramos todavía a ningún catedrático o ningún profesor en Derecho Constitucional o en Derecho Administrativo que nos diga que nos estamos extralimitando de nuestras competencias. El viernes finalizaba ese periodo para alegaciones y propuestas, por lo que este anteproyecto irá para el próximo Consejo. No, todavía no va a ir para el próximo Consejo porque tenemos que analizar las alegaciones, las vamos a estudiar, vamos a ver cuáles podemos introducir, en qué podemos enriquecernos y después de estudiarlas, efectivamente sí que ya iremos al Consejo de la Xunta y ya avanzamos y por lo tanto comenzará otro trámite que en este caso es en el Parlamento y yo espero además que impere la sensatez de los tres grupos políticos con representación en el Parlamento porque esta es una muy buena ley para Galicia. Y para finalizar este espacio abierto también quiero seguir hablando de unos plazos porque en materia de parques eólicos creo que tienen hasta mañana, termina el plazo para tramitar el proceso de declaración de impacto ambiental para parques eólicos fijado por el Ministerio por la Transición Ecológica. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues aquí tenemos dos ámbitos, ¿no? Los parques de más de 50 megavatios, que son competencia única y exclusivamente del Gobierno central. Ahí lo que hicimos es informar absolutamente todo, a pesar de que hubo bueno, pues momentos que mejor no recordar, que nos daban 5 días para la emisión de informes. Yo tengo que agradecer a la gente que trabajó muchísimo y yo desconozco en qué situación están esos parques y si se va a emitir días o no. Lo único que conocemos es a través de los medios de comunicación. La ministra la semana pasada decía que el Ministerio iba a cumplir, que tenía dudas de ciertas comunidades autónomas. Yo ya le puedo decir desde aquí a la ministra que no se preocupe por Galicia, porque todos aquellos parques que llegaron con la información pública, con todos los informes sectoriales, van a tener la DIA. Puede ser una DIA favorable, desfavorable o una DIA condicionada, porque desde luego hay unos parámetros que nunca nos podemos saltar, que son los de carácter medioambiental. Pero la paradoja es la siguiente: por un lado la ministra decía que iba a cumplir y el jueves o el miércoles de la semana pasada nos seguían llegando proyectos y encima nos decían que se habían equivocado en la documentación y que teníamos que volver a informar, con lo cual bastante incongruente todo esto. En el caso de los de menos de 50 megavatios, tal y como avanzábamos, Galicia va a cumplir. Hoy más de un centenar de parques ya tienen su día firmada y luego hay parques que, oye, todavía están en información pública o no nos llegó la información y ahí sí que ya no podemos hacer nada, no tiene sentido. Puede tener toda la seguridad la población de que la emisión de la DIA se hace con muchísimo rigor, y cuando hablo que se hace con muchísimo rigor lo digo desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, y por lo tanto preservamos las zonas que tenemos que preservar, preservamos los lugares para que, oye, un parque no puede estar a 200 metros de un núcleo, no puede estar a 200 metros de una vivienda, pero sí es cierto que hay que apostar por energía renovable. Galicia tiene viento y por lo tanto cumpliendo pues todos esos parámetros, al final no podemos permitir que se nos vayan las industrias por ser carente de energía verde, que en este caso es la eólica.
Para finalizar, me gustaría darte las gracias por venir esta noche a este espacio abierto, informarnos de estas ayudas que se están llevando a cabo en la Xunta y emplazándote a que vengas dentro de poco para hablarnos que se han dado más viviendas dentro de ese plan Rexurbe o que esa eficiencia energética en diferentes inmuebles se está haciendo aquí en la ciudad con el objetivo de que mejore y que todo vaya mejor. Ángeles Vázquez, conselleira, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.